Buenos días, mi nombre es Reinaldo Hernández, soy el director del Instituto de Estudios Históricos de Chile y en esta ocasión me complace presentar a Carlos Valdenegro, profesor de historia, abogado, quien nos va a comentar eh, brevemente, en unos 40 o 50 minutos, acerca del proceso de independencia de Chile, de nuestro país, y enfocándonos específicamente en lo que estamos a punto de celebrar en estos días pronto vamos a celebrar las fiestas patrias, que fue el suceso del 18 de septiembre de 1810. ¿Qué fue lo que efectivamente pasó en aquella ocasión? Así que para mí, nuevamente repito, es muy grato dejar a Carlos Valdenegro para que nos comente esta página de la historia que hasta el día de hoy, evidentemente, ha definido lo que es nuestra identidad nacional. Bueno, Carlos, muchas gracias por asistir y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a ti, Reinaldo. La verdad que una vez más es un honor el tener la posibilidad de conversar estos temas tan trascendentes para la historia patria, sobre todo que ya estamos a puertas de la primavera, ¿no? En este mes de septiembre está tan repleto de importantes y trascendentes hitos históricos. ¿M? Pero en el caso que nos convoca hoy día, que vamos a analizar el 18 de septiembre de 1810, tratando de darle una mirada quizás distinta de la que tradicionalmente se comenta. No sé si será desde un punto de vista revisionista, pero sí poder dejar con meridiana claridad ciertos elementos fundamentales de este importante paso que significó, en definitiva, el primer andar hacia lo que conocemos hoy en día como una república. ¿Mm? Claro. Solamente para decir algo, Carlos. Bueno, el título de la ponencia es el proceso de independencia en Chile, que nos va a tomar aproximadamente desde 1810 hasta 1818 o 1823, dependiendo de la historiografía que uno tome. Pero todo este es un largo proceso de emancipación de nuestro país que tiene su origen en lo que vamos a comentar hoy día. Después, posteriormente, posiblemente, tengamos la oportunidad de seguir escuchando de tu voz, con tus palabras, todos los otros hitos importantes o las etapas importantes de este proceso de independencia. Y me llamó la atención algo, Carlos, que tú mencionaste, revisionismo. ¿Qué significa eso? A ver, el revisionismo es una corriente histórica ¿Mm? que dice relación principalmente con revisar ciertos hechos de la historia desde una nueva perspectiva, de Ya. manera tal que puede colocar en cierta duda lo que ha sido clásicamente el análisis de estos hechos. ¿M? Porque todos nosotros tenemos la impresión que el proceso de independencia parte con este hito. Ahora, ¿por qué llegamos nosotros a un 18 de septiembre de 1810, donde el que va a ser, el que era gobernador, por así decirlo, el personaje español más influyente de la época, don Mateo de Toro y Zambrano, cuya casa, curiosamente, todavía sigue en pie, que es la famosa Casa Colorada, que se encuentra Exactamente. ahí frente al Paseo Philip, en la calle Merced, si es que no me equivoco, al lado de la Plaza de Armas. Una casa colonial preciosa que ha sido restaurada y que hoy día forma parte de un museo histórico muy interesante de visitar y de conocer. ¿Ah? Así es. Uno cuando va a visitar la Casa Colorada, como que está inmerso en toda esa época colonial. Por eso vale la pena visitarlo. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que para poder entender este hecho histórico en particular, tenemos nosotros necesariamente que remontarnos un par de años atrás. ¿M? Ahora, tradicionalmente nuestra historiografía entrega una serie de antecedentes a través de los cuales se llega a este proceso, a este inicio del proceso de independencia.
muchas veces se habla de el famoso ejemplo de los Estados Unidos en 1776 por su indudable efecto emocional, se dice, en las clases dirigentes y criollas. O sea, Norteamérica y su proceso de independencia, que se inicia también en el año 1776 para independizarse de Inglaterra, eh, es un antecedente desde mi punto de vista lejano. En 1808, sin embargo, se produce el hecho, a mi juicio, que es fundamental: la invasión napoleónica a España, porque fue este hecho histórico el que aportó la circunstancia histórica determinante de la creación de este cabildo abierto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí vemos una imagen clásica de Napoleón, el gran conquistador ahí en todo su apogeo, que de ser un joven general corso, porque él nació en una isla llamada Córcega que dependía de Francia, llega a ser general del ejército monárquico y posteriormente del ejército revolucionario y en definitiva se transforma en emperador de Francia. Y él, en sus procesos de conquista, en un momento determinado, logra capturar al rey Fernando VII. ¿Mm? Por lo tanto, Napoleón, que ahí lo vemos en su trono imperial, ¿qué es lo que pasa? Que en definitiva captura, toma prisionero al rey de España y por lo tanto el poder de la monarquía española de la cual nosotros formábamos parte queda acéfalo. ¿Mm? Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo más importante para llegar a este primer paso en el proceso de independencia es la captura por parte de Napoleón Bonaparte de Fernando VII, rey de España. Claro, Otros, porque, Carlos, sí, porque generalmente uno, cuando eh, se hacen mención a las posibles causas coyunturales y estructurales de los fenómenos, se pone mucho acento en las causas estructurales, en términos de influencia de la idea. así es. Claro, y yo digo que en realidad, como tú muy bien lo estás sosteniendo, señalando, este tema del aspecto netamente coyuntural fue muy importante. A mi juicio, es lo Claro, más importante. Por eso que mi visión tiene un cierto sesgo revisionista, porque revisionista sobre todo con los historiadores liberales del siglo XIX, así es. con Los historiadores clásicos de nuestro país. Barro ¿Mm? Arana, todos estos liberales. Y Las Tarrias, qué sé yo, el mismo Vicuña Maquena también. ¿Y por qué razón? Porque ellos todavía estaban influenciados contra, eh, yo diría, la corona española. Con ese sesgo antihispanista. Pero obviamente que con los años uno comienza a visualizar estos procesos con una visión diferente, una visión quizás menos sesgada, menos de corazón, si quieres tú. Entonces, ¿qué es lo que plantean estos liberales? Que hay una gran influencia ideológica de la Revolución Francesa. ¿Mm? Se trata de resaltar estos sentimientos de rivalidad entre criollos y peninsulares, una búsqueda de libertad económica, una libertad de comercio, por así decirlo. Pero a mi juicio, estos elementos no parecen haber tenido tanta importancia en este proceso emancipador de nuestro país, porque algunos historiadores señalan de que en gran medida en nuestro país, si no hubiese sido por la prisión a Fernando VII por parte de Napoleón Bonaparte, prácticamente estos elementos casi no tenían importancia en nuestro país. Nosotros vivíamos bien, si quieres tú, bajo el dominio de la monarquía. ¿No? Pero Carlos, Ahora, sí, perdóname, pero yo no, igual dale nomás. tengo alguna diferencia con lo que estás planteando. Yo creo que, Me parece bien tener eh, esas diferencias, sí, claro, esa es la idea. yo pienso que la rivalidad que existía entre criollos y peninsulares era cierta. Y si uno analiza ciertas fuentes de la época, claro que eso pasaba, pero ¿saben lo que sucedió? Es que eso fue producto de todas estas reformas borbónicas
porque para que lo entienda la gente que lo va a ver, los Habsburgo fueron los que iniciaron la conquista en Sí, España, de América. así es. Y estos, Carlos V, claro, Felipe eh, II, claro, eran absurdos, eran de origen. De hecho, ellos no de vivían en la Austria, península, claro, vivían no era Alemania, sino que Prusia, por así decirlo, en claro, Germania. de toda esa zona. Bueno, de hecho, los Mm, Habsburgo eran austríacos. Pero a lo que voy es que toda esta rivalidad entre criollos y peninsulares, y de hecho varios españoles ¿cuánto? De la generación del 98, de 1898, lo señalan. Eh, una vez que se terminó la dinastía de los Habsburgo, a fines del siglo XVII, si mal no recuerdo, mm. 17, sí, 17, siglo 1600 y XVIII, tanto. sí, al 1690 por ahí, cuando después empezó la guerra de sucesión española, hasta 1713. Eh, Todos estos Habsburgo tenían otra manera de relacionarse con las personas, que fue cambiada por los Borbones con su matriz francesa, lo que va a dar Claro. origen esencialmente a una centralización del poder. No los va a dejar tan libres como dejaban los Habsburgo. Entonces, claro, ahí yo creo que sí se puede entender que habían ciertos recelos y resentimientos, pero no al grado de buscar la independencia. Mm, Yo coincido con claro, ese punto. O sea, ahora, tanto es así que, desde mi punto de vista y a mi juicio, el proceso de transformación de nuestro país de monarquía a república pasa más que por una rivalidad entre criollos y peninsulares, por una verdadera guerra civil claro, entre personajes que creían en la república y otros personajes que creían y seguían fieles a la monarquía. ¿M? ya, Porque no estaba claro todavía el concepto de nación. Nosotros, piensa tú claramente. que desde 1541, cuando Valdivia llega a fundar este nuevo reino, hasta 1810 éramos monarquía. Y hemos sido Claro, a lo largo de nuestra historia más años monarquía que república. sí. ¿Mm? Entonces, Entonces, eh, según lo que están mostrando acá, que estas causas que habitualmente se entregan, y probablemente los profesores en enseñanza básica y media lo siguen presentando, por supuesto, claro, no son tan relevantes. no son tan potentes, por así decirlo. Sí, ¿Eh? Pues fíjate, yo muchas veces utilizo la metáfora un poco jocosamente, señalando de que detrás de el monumento a Carrera y a O'Higgins, que está ahí frente a la Moneda, en la Plaza Bulnes, me parece que se ujú. denomina un poquito más allá, debiera estar Napoleón Bonaparte, porque sin la participación de Napoleón Bonaparte, es muy probable que este proceso de independencia no se hubiese producido. O si se producía, se iba a producir mucho más tarde. Mucho más tarde. Además, hay que Mm, tener presente lo siguiente: el Imperio Español venía en un proceso de decadencia. ¿M? Y de ese proceso de decadencia aprovecharon sus enemigos tradicionales, ¿ah? Dentro de los cuales estaba también el imperio el francés en ese momento, con un gran poderío, con Napoleón Bonaparte, pero también el imperio inglés era un enemigo del imperio español, claro, tradicional enemigo. Se disputaban la hegemonía mundial. Por lo tanto, los piratas ingleses. así es. Y por otro lado, el mundo Yo lo comento, anglosajón, claro, yo el comento los mundo piratas anglosajón, ingleses, donde tenemos por un lado a Inglaterra, junto con Norteamérica, hacen todo lo posible por debilitar al imperio español. claro, ¿Y qué mejor que hacer todo lo posible por infiltrar a estos, a estas pequeñas capitanías, virreinatos, con elementos en teoría subversivos, si quieres colocarlo en un concepto hoy día, que eran personajes que habían estudiado en Inglaterra. Don claro. Miranda.
los Bolívar, o el mismo Higgins. ¿M? ¿Para qué? Para tratar de debilitar a través de estos procesos de independencia al imperio y a la monarquía española. Por eso que tú ves en el proceso de independencia, en las batallas de la independencia, un número importante de soldados franceses, ¿ah? Beuchef, Rondizoni, entre otros, Claro, y por de hecho personajes. hay una agrupación en Chile ¿cuánto? Del ejército napoleónico, de los Así que, es, claro. así es. ¿Mm? Sería interesante tenerlo alguna vez acá. Por ejemplo, un personaje tremendo dentro de lo que es la creación de nuestra Armada Nacional con la figura de Lord Cochrane, un personaje muy importante que hoy día su cuerpo yace en nada menos que en la abadía de Westminster, ¿Eh? una de las principales iglesias o templos ingleses. ¿M? Ya. Y este Pero personaje, obviamente que viene a ayudar a la causa independentista, y no sé hasta qué punto, es una hipótesis solamente, él estaba actuando a pesar de que toda la historia nos dice que él había sido desvinculado de la monarquía, del imperio inglés, pero uno nunca sabe si a lo mejor el tipo venía con instrucciones para ayudar al proceso de independencia en nuestro país para poder debilitar al Imperio Español. ¿No? ya, entonces, 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 lo- ¿con qué nos vamos? ¿Mm? ya, eso es. En Chile se puede apreciar, por lo tanto, como característica de este proceso emancipador, una explosión de nacionalismo, curiosamente mezclado con una abierta lealtad al rey, entonces prisionero en Francia. Es decir, en Chile, lo que ocurre es una conducta similar a la que ocurre en ese momento en la España invadida, donde el monarca, al estar prisionero, no podía administrar su reino. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué se hace en la península? En España se crean estos consejos de regencia para administrar el reino mientras el monarca estuviese prisionero y, por otro lado, darle lucha y combate a las fuerzas napoleónicas. Es en esos combates que un joven de origen chileno, José Miguel Carrera, participa en el ejército monárquico en las luchas contra el ejército napoleónico. José Miguel Carrera es un personaje que hace una muy buena carrera militar en España. Él llega incluso al grado de sargento mayor, que es lo que equivale hoy día a un mayor de ejército. ¿Ah? O sea, un oficial bastante importante, por así decirlo, ¿m? Y con una gran experiencia en combate, a diferencia de lo que era O'Higgins, que era un agricultor que nunca tuvo una mayor expertise militar. Pero ese es otro tema. Otro tema. Otro tema. Pero, Por lo tanto, en Chile y en general en Hispanoamérica, los diferentes virreinatos, capitanías, generales estaban acéfalas. Por lo tanto, para poder administrar la Capitanía General de Chile, el gobernador Mateo de Toro y Zambrano cita a un cabildo abierto para el 18 ah, de septiembre de 1810. ahora, una pregunta, Carlos. Ya, estaba esta suerte de junta, que es la junta, la La junta primera central Junta Nacional de Gobierno. sí, sí, pero estamos hablando de España, ya. Se tomó prisionero al rey Fernando VII, ¿no es Sí, cierto? sí, Lo tiene prisionero Napoleón y pone a su hermano José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, así es. bueno, para el vino en este caso Así el dicen, hombre, así dicen. ¿Ah? así dicen. Algún ancestro chileno por ahí debe haber tenido el hombre. ¿Ah? No, no te Eh, olvides que siempre, en todo tipo de conflicto y de guerra, la primera víctima es la verdad. Y así es, comienzan a aflorar los procesos o conceptos de propaganda. Y una propaganda muy eficaz siempre es tratar de denostar a tu enemigo. así es. Tu enemigo es el Pero, malo, tu enemigo es el borracho, el que se come ah, las guaguas, etcétera, pero hay etcétera. fuentes que lo aseguran, sí. O ¿Mm? sea, no es que sea falso.
Bueno, entonces la pregunta era, ya, está prisionero y los españoles deciden, en este caso, hacer la guerra al francés, ¿no es cierto? Sí, Al gobierno. Yo tuve la oportunidad de estar en Zaragoza y ahí en plena plaza de Zaragoza ahí te muestran donde comenzaron los estallidos, ¿m? La sublevación eh, Napoleón. contra Napoleón. Entonces, pero, pero los españoles hicieron una junta central, Así la es. Junta Central de Sevilla. Y en Sí, esa Junta Central de Sevilla, mira, yo te lo voy a leer para que también lo vean los demás que lo van a ver, este video. Se nos invitó a nosotros, a la gente de Hispanoamérica, para participar de este proceso mientras estaba acéfalo, es decir, no existía el gobierno en España. Esto es de, no sé, ojalá que se alcance a ver, es no, no se alcanza a ver, pero es de Jaime algo. Izaguirre. ¿M? El libro se llama Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena. Es un buen libro, es un clásico. Sí. En la actualidad, Simon Collier también tiene varios estudios sobre la independencia, en fin. Pero mira lo que dice en relación a la Junta de Sevilla. La Junta de Sevilla, con decreto del 22 de enero de 1809, invitó a los virreinatos y capitanías generales del Nuevo Mundo a enviar sus representantes a la Junta Gubernativa del Reino, considerando, y aquí esto es lo que dice, que los vastos y preciosos dominios que la España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española. Es decir, se quedó acéfalo el gobierno. ¿Qué es lo que decidieron en España? Es para que se entienda también los que vean el video. ¿Eh? Nosotros éramos parte de España. Nosotros nunca Así fuimos una es. colonia. Nosotros no éramos Éramos como, España. claro, nosotros no éramos una factoría como los portugueses, como los franceses, o como los ingleses o los holandeses. Aquí te está diciendo, en 1809, cuando está prisionero el rey Fernando VII, que querían que los españoles de América, porque esa era la denominación acá, pudiesen enviar a sus representantes. ¿Para qué? Para hacer la causa común mientras estaba prisionero el rey Fernando VII. Y, Entonces, y- claro, perdón, una pequeña acotación. Y de hecho, personajes tan destacados en nuestro país como, reitero, José Miguel Carrera o Manuel Blanco Encalada, sirvieron al rey de España en estas luchas contra Napoleón. claro, sí. Entonces, ya, está ese proceso. La pregunta que uno que se hace, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se siguió con estas juntas, que después van a ser las juntas de Cádiz? ¿Por qué no se siguió con este proceso y sin embargo se inició el proceso de independencia? Que es lo que creo que va a comentar ahora. ¿Mm? Bueno, a ver, a imagen y semejanza de lo que ocurrió en España, en Chile se busca también un elemento que gobierne y que administre esta Capitanía General. Y por eso, reitero, surge esta primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, de cuyo resultado o desarrollo existe un acta. Y esa acta está dentro de los primeros textos, si quieres tú, constitucionales que uno analiza cuando estudia derecho constitucional. ¿Ah? Hay un libro de la historia constitucional de nuestro país de un señor Avaria y parte con el acta de la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Y qué dice esa acta? O en lo medular. Principalmente, aquí tenemos, perdón, unas imágenes de don Fernando VII, ¿ah? No se El leía muy monarca que nos brillante el regía en hombre, esa ¿no? época. ¿M? Y en esta acta lo que se hace es jurar lealtad al rey de España. O ¿M? sea, a ver, déjame entender, Carlos. Lo que nosotros celebramos el 18 de septiembre de 1810, en estricto rigor, en términos objetivos, es la celebración de que los chilenos iban a permanecer fieles y leales a Fernando VII. Eso es lo que estamos Así es, celebrando. efectivamente. ¿M? Ahora, eso es lo que ocurrió. Quizás dentro del inconsciente colectivo, la gente tiende muchas veces a decir, nosotros celebramos la independencia de Chile. Sabemos que ese
ese hito histórico de la independencia parte en 1800, si quieres tú, 17 y principalmente 1818. ¿Mm? Claro, el 12 de febrero deberíamos nosotros Así celebrarlo. es. Pero yo, mira, los Entonces, estudiantes son mucho más sabios, Carlos, que nosotros. Yo una vez hice la pregunta, ¿y por qué no celebramos realmente el 12 de febrero de 1818? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Porque estamos de vacaciones. es que, cosa curiosa, así fue. Ah, por si acaso. Eso fue así. Eso fue así. ¿Mm? Claro. Para los efectos de la celebración propiamente tal, se utilizó el 18 de septiembre justamente porque había un mejor clima ya, ¿no? Si quieres ¿Eh? tú, mejor tiempo, y porque el 12 de febrero la gente no estaba para estos menesteres, estaba pensando, esa fue una razón real, es real. ¿No? Dale, Carlos, Ah, yo te voy a decir por qué creo yo que la fecha del 18 de septiembre de 1810 se le dio más importancia que debería ser el 12 de febrero de 1818. Pero continúa con la historia del 18 de Mira, septiembre. ahora, el 18 de septiembre, por lo tanto, tal como hemos dicho, un grupo de vecinos de la ciudad de Santiago, la élite santiaguina, no es que haya ido cualquier personaje, ¿ah? Sí, claro. Decidieron crear una junta de gobierno, Los de vecinos, como se acuerdo conoce. al procedimiento adoptado en España contra la invasión napoleónica. O sea, nosotros copiamos una institución española para poder darnos gobernabilidad a nuestro territorio, porque además no estaba clara o no estaban claras las facultades que tenía este Consejo de Regencia en España para poder dictarnos órdenes a nosotros. Claro. Entonces, en definitiva, este 18 de septiembre, la importancia que tiene, que es lo que le da la historiografía también en nuestro país en un momento determinado, es que es o supone el primer paso para poder iniciar este proceso emancipador. ¿Mm? Claro. Entonces, por eso que se le da esa connotación al Pero 18 de septiembre de 1810, independiente de este otro tema, un tanto, si quieres tú, anecdótico, de que el 12 de febrero no era buena fecha para celebrar las no, fiestas no, sí, patrias. ¿Mm? era una broma, ¿no? Por si Es que no acaso. es broma, es que no es broma. Sí, Sí, hay textos que así lo señalan. claro, pero mira, hay textos que señalan y sostienen que el 12 de febrero de 1818, una fecha, porque en la década de 1830 fue cuando se consolidó el 18 de septiembre. Lo Sí, que claro. sucede es que el 12 de febrero de 1818 era una fecha muy asociada con quién, con un personaje que después vamos a ver que es muy odiado por la oligarquía chilena, por la élite chilena, que es Bernardo Higgins. ¿Mm? En cambio, cuando uno analiza las figuras importantes que aparecen en la primera Junta Nacional de Gobierno, todo aquello que aparece son de la élite, de la oligarquía. Entonces, claro, Y está aquí, principalmente monárquico. Sí, claro. No, no, obviamente. no, pero no, no solo eso, sino que dicen, miren, aquí este gesto que nosotros realizamos fue un hecho realizado por quién? Por lo que se conoce como la fronda aristocrática. Mm. Claro, y este 12 de febrero de 1818, que está muy asociado ¿a quién? A este espíritu de libertadores, está por este apenizo que es O'Higgins. Entonces, claro, ahí hay un tema bien simbólico. Sí, Pero resumiendo, así como redondeando, podemos decir que entonces, Carlos, que esta primera Junta Nacional de Gobierno es un paso para la es el primer paso. ¿Mm? Pero en stricto sensu, esta primera Junta Nacional de Gobierno lo que hace es jurar lealtad y fidelidad al rey de España, Fernando VII, capturado y prisionero en ese momento de Napoleón Bonaparte. Por lo pero tanto, no busca, bajo eso. ningún punto de vista, iniciar este proceso de independencia. Lo que Pero, pasa que José Miguel Carrera, al conocer que se produce esta primera Junta Nacional de Gobierno, que dentro de cuyos componentes estaba su padre,
Ah, Formaba parte de esta primera junta. Ignacio La Él Carrera. pide ser licenciado del ejército español a pesar de que le ofrecen continuar su carrera militar que se tornaba muy auspiciosa, pero él decide regresar a Chile. Y aquí es donde surge un personaje, a mi juicio, que no podemos dejar de mencionar, que es la hermana mayor de los Carrera, doña Francisca Javiera Carrera Verdugo. Francisca es el primer nombre. Y de hecho, en todos estos procesos de independencia, cuando ya comienzan los conflictos, ella en su hacienda del monte agrupaba muchos soldados patriotas, en todo este proceso ya de conflicto, y el santo y seña que se utilizaba era el de Panchita, en Ya, homenaje, digamos, a doña Javiera. Y es ella la que va a motivar a su hermano José Miguel Carrera para que asuma un liderazgo en un proceso ya de independencia propiamente tal. ya, Pero, pero una pequeña observación. Cuando se dictan ciertos reglamentos constitucionales en el denominado proceso o etapa de patria vieja que se conoce, eh, se dicta el reglamento constitucional de 1811, ¿ah? En el cual se sigue jurando lealtad al rey de España. Y lo mismo ocurre al año siguiente con el reglamento constitucional de 1812. Entonces, y en ambos reglamentos constitucionales estaba ya José Miguel Carrera interviniendo. sí. Cuando Y se había una dicta, autonomía, Carlos, había una autonomía del país en términos de que nosotros nos administramos nuestro... sí, Claro, y de hecho también pero, pero está... elige pero- un Congreso Nacional, lo cual comienza exactamente. a irse corriendo la barrera. Claro, que es Pero porque parece ser que el gran hito de esta primera Junta Nacional de Gobierno fue la creación o señalar que había que desarrollar este primer Congreso. Y ahí se va a así ir, es, sí. claro, va a comenzar a disputar Y, todo lo que tú mencionas. y la Pero, libertad de comercio, exacto. Pero la es libertad de autónomo comercio eso. también. Pero lo importante es que es autónomo. Estoy viendo que es autónomo. O sea, ya la administración corre por cuenta de los chilenos, a O pesar sea, de que nominalmente sigue siendo monarca. claro, es por eso, por lo que tú señalas, que esta primera Junta Nacional de Gobierno, en definitiva, se la considera como el primer paso, Claro, porque podemos decir que el segundo fue el elegir un Congreso Nacional, así con es. todas las deficiencias que pudiese tener, ¿m? Pero ya comienza un segundo paso para darle una mayor autonomía. Comienza un grupo de personas, a pensar de que perfectamente nosotros podemos tener nuestra propia administración. ¿Mm? Doña Javiera Carrera, la menciono nuevamente, eh, ella se dice por la historia que es la mujer o la primera persona que va a coser nuestra primera bandera nacional, esa de franja azul, blanco y amarillo, diseñada por José Miguel Carrera. Entonces, si nosotros podemos plantear que José Miguel Carrera es uno de los padres de la patria, ¿ah? Yo perfectamente podría sostener también que si hay padre, es porque también tiene que haber una madre. Una mache, como ¿Ah? decían, la mache Entonces, patria. ¿quién tendría que ser esa madre de la patria inicialmente? A mi juicio, perfectamente podríamos nombrar a doña Javiera Carrera, porque ella es una incitadora a este proceso también independentista. Ujú. Sí, pero de todas estas figuras que aparecen acá en la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿a quién tú resaltas como importante? Bueno, Mira, aparte de Mateo bueno, Itorio Zambrano, evidentemente. obviamente que tiene una importancia fundamental eh, don Mateo Tori Zambrano, porque era un monárquico, obviamente, era uno de los personajes más ricos de la época en nuestro país, y que por lo tanto
su figura le daba fuerza a esta primera junta, a pesar de que el tipo estaba bastante anciano y murió a poco andar. Pero hay además otro personaje, a mi juicio, que es Juan Martínez, Martínez de Rosas. Juan Martínez de Rosa, que él era el representante de Concepción. Concepción. ¿M? Y Juan Martínez de Rosa siempre tuvo, yo diría que ese ánimo o animus de independentista. Él yo creo que era el que tenía más claro que Chile necesitaba independizarse y dar origen a una república y dejar de lado la monarquía. ¿Mm? Claro. Fíjate que hay dos conceptos que aquí nosotros siempre están en juego y que a veces la gente no lo tiene muy claro. Cuando un Estado deja de ser monarquía es porque se transforma en república. Y si un Estado deja de ser república es porque pasa a ser monarquía. Está siempre esa dualidad. Ahora, hoy día existen monarquías que son democráticas, O monarquías constitucionales. constitucionales que se le denominan, porque muchas veces la gente tiende a confundir república con democracia y no son conceptos sinónimos, porque yo tengo repúblicas que son dictaduras o tiranías y tengo monarquías, por otro lado, que son democráticas. ¿Mm? España, Suecia, Holanda, Bélgica, etcétera. ¿Mm? Para que no confundamos esos dos conceptos. Pero nosotros, cuando nos independizamos de España, lo que pasamos a hacer es una república. ¿Ah? Claro. Por eso Bueno, que, a mi juicio, la disputa que se da en esta primera etapa de la denominada Patria Vieja es una guerra civil entre, no llamemos chilenos de tal, o chilenos monárquicos y chilenos republicanos. ¿Mm? claro, Porque de hecho, todavía, de hecho, O'Higgins, si no, mal no recuerdo, el 17 o el 18, 17 creo, 17 o 18 por ahí, va a decretar que Chile, ahora, ¿cuánto? Se decreta que son los chilenos, en, el gentilicio. Fue hace sí, poco, sí, salió, claro, salió y se nombró. sí. Claro. Y el nombre de Chile fue, ¿cuánto? Ramón Freire, que estableció la República de Chile por primera vez. Imagínate, tuvimos cuánto tiempo Como hablando acerca de concepto, la patria digamos. nomás, po. ¿Mm? ¿Ah? Que Ramón Freire asume como director supremo, sucediendo a Así, O'Higgins luego de su abdicación en enero del año 1823. ¿Mm? así es. Entonces estamos Y hablando, que claro, ahí ya nos pasamos al otro tema, pero claro, en ese periodo, nosotros todavía, las personas que habitaban este país, todavía no tenían claridad de este concepto de nación chilena. No pero yo creo que, existía. claro, ¿Ah? yo creo Cuando ese concepto comienza a consolidarse, cuando Portales pero tiene la también un paso visión previo. Mm. geopolítica de atacar a Pero Carlos, sí, está ¿sí? muy bien todo lo que Nos estamos vamos diciendo. para el otro lado, no Claro, arrancamos, se nos arranca el caballo. claro. Entonces, ahí que estamos viendo este hito que es la primera Junta Nacional de Gobierno, eh, la gestación, o sea, a ver, haciendo como unas breves conclusiones. Podríamos decir que eh, todo ese cuento ideológico que se han transmitido durante siglos, claro, desde que llamamos independiente de España, no es tan cierto, ¿no es cierto? Así es La lo idea que de yo la creo. ilustración, la idea de la influencia de la Revolución Francesa, o sea, Fíjate que tú, Reinaldo, mencionaste recién a Jaime Izaguirre, y no sé si en ese mismo libro que mencionaste o en otro, él habla de que el proceso de independencia en nuestro país es como que hubiese habido una especie de cataclismo porque cayó poco menos que un meteorito. Entonces, hace la metáfora de este accidente o este hecho astronómico con el hecho que Napoleón haya capturado al rey de España. Si no por ejemplo, hubiese ocurrido ese hito
de haberse capturado o tomado prisionero a Fernando VII, no hubiese existido ese proceso de independencia en ese momento. En ese momento. En ese momento, a lo mejor hubiese sido que se, ponte tú, Cuba se independizó después por acción de los norteamericanos a fines del siglo XIX. Claro, es muy buen punto ese que menciona, porque Cuba, a pesar de que estuvo mucho la influencia de Estados Unidos, en Cuba sí habían ciertos ideólogos que planteaban la idea de independizarse de España. En cambio, acá nunca se planteó mucho aquello, No se planteó, no se salvo planteó. la famosa conspiración de los tres Antonios, que después estudiando, nunca se tuvo claro si, salvo uno de aquellos, de los tres Antonios, nunca se tuvo claro si en realidad fue esa conspiración para la independencia, que fue previo a la independencia, a Al, 1810. al, al 18 de septiembre, exacto. Vale. Pero ¿Mm? ya, entonces, para ti eso sería como el gran Esa es fenómeno. la gran conclusión, a mi juicio, en el sentido de que el 18 de septiembre de 1810, propiamente tal, no busca la independencia del país, Ya. sino que busca, tal como dice acá, eh, crear una institución a imagen y semejanza de lo que existía en España con este Consejo de Regencia. ¿Mm? Y este Consejo de Regencia, como dice acá, de acuerdo a las leyes de India, lo hizo por libre voluntad de asociación y no como dependencia. O sea, voluntariamente uno podía asociarse a este consejo, pero no era dependiente. ¿Ah? Por lo tanto, el consejo o la Junta Nacional de Gobierno que se crea en nuestro país no obedece a esta Junta de Regencia que estaba en la península. ¿Ah? Pero sí reconocía la importancia y dependencia de la persona del rey. ¿Puedes explicar un poco más para la gente, Carlos, eso? La persona del rey y no de A ver, España, que a ver, los territorios principalmente, americanos. sí, principalmente porque estos reinos no eran de España propiamente tal, eran del monarca. Nosotros dependíamos del monarca español, de la persona del monarca. Y no dependíamos de el reino de España propiamente tal, que son dos elementos distintos. Una persona natural, por así decirlo, el rey Fernando VII en este caso, de la persona jurídica, si quieres tú, que es el reino de España. Entonces, Ya. nosotros le juramos fidelidad al rey de España, a Fernando VII, no a la monarquía española. Claro, y en eso se afirmaron para toda esta autonomía. Así es. Así es. ¿Ah? Por eso que, como de acuerdo a las leyes de India, como dice el párrafo primero de esta lámina, la Junta Nacional de Gobierno, reconoce al Consejo de Regencia, pero por libre voluntad de asociación. Nosotros nos asociamos libremente a ellos, ¿ah? Pero no le reconocemos autoridad jurídica. No dependemos de esta Junta de Regencia. O sea, claro, como lo menciona aquí, se le reconoce autoridad moral, pero no jurídica. Exacto, no jurídica, no jurídica. ¿Mm? Ya. ¿Mm? Bueno, Por eso que cuando el movimiento emancipador, como lo dijimos delante, alcanza el verdadero carácter y comienza a darse ya un paso mucho más fuerte con la llegada a nuestro país de José Miguel Carrera y la influencia que tiene sobre él, que esto generalmente no se lo menciona mucho, de su hermana mayor, Francisca Javiera Carrera Verdugo. así como una especie de Milei chileno, por la influencia. Lo que No pasa sé. que Javiera Carrera era una mujer que no solo bailaba la refalosa, como dice la canción, sino que era una mujer de gran carácter, una mujer hábil, inteligente y que en cierta forma dominaba a sus hermanos. Sí. José Miguel Bueno, Carrera era el tercero de los cuatro hermanos, porque mayor que él era Juan José. claro, sí, sí. Esto va a ser un tema muy interesante para después comentarlo, Carlos. Todo esto lo que es proceso, la Patria Vieja, Sí. la Y, Reconquista, la Patria Nueva. Sí, claro. Claro, Ahora, todo mira, esto es una cosa, yo creo que nos quedan pocos minutos ya, sí, pero
hay un tema que no me gustaría dejar pasar, que es que la Catedral Metropolitana de Santiago, independiente de su carácter espiritual, religioso, es un centro histórico realmente espectacular y que muchas veces la gente no conoce, porque tú entras a la catedral y están los corazones a mano derecha de los héroes de la Concepción, entre Claro, los cuales estaba el nieto de José Miguel Carrera. Y tú así es. sigues por el lado derecho, por así decirlo, de la catedral y te vas a encontrar con que hay una placa recordatoria de los cuatro hermanos Carrera, porque ahí están sepultados los restos de los hermanos Carrera. Mm, Y tú cruzas y avanzas detrás del altar mayor y está el organizador de la República, está la tumba de Diego Portales. así es. Y comienzas a salir tú de la... Está también José Tomás Ovalle, que fue vicepresidente de la República y presidente provisional de Chile en todo ese periodo Sí, de 1829-30. Y Carlos. saliendo, tú te vas a encontrar además con un personaje importantísimo, también un héroe de la guerra o batallas de la independencia, como es Santiago Buera Savaria, caído en un ataque de caballería en la batalla de Maipú. Y Claro, avanzando hacia la salida está la iglesia del Sagrario o la parroquia del Sagrario, ¿m? Donde se venera nada más y nada menos que la Virgen del Carmen, patrona y generala jurada de las Fuerzas Armadas y de orden en nuestro país, claro. la cual fue invocada en marzo de 1818 antes de la batalla de Maipú para que nos ayudara en este proceso de consolidación de la independencia. Así que Sí, visiten cuando puedan la Catedral Metropolitana, porque hay mucha historia. así es. Bueno, para ir concluyendo, Carlos, lo que has comentado, ¿qué puedes concluir? Mira, creo que ya lo hemos señalado en términos generales. El proceso de independencia es un proceso de gran El 18 riqueza, de septiembre estamos. perdón, 18 de septiembre, de gran riqueza y que tenemos que tratar también de conocer y estudiar de un modo distinto, no como tradicionalmente nos han enseñado a través de las clases clásicas, si quieres tú, de este tema. ¿M? Por eso que hay que ver más allá de lo que nos Pero dice la sería historia. válido, Carlos, sería válido seguir diciendo el día de la independencia de Chile, si sabemos No, que no es así. no, claramente no. La independencia en nuestro país se proclama el 12 de febrero de 1818. Ahí se firma y solemnemente se declara la fecha de independencia. Esa es la fecha real. Pero curiosamente, si tú te fijas, el 12 de febrero se declara la independencia, pero recién ese proceso se consolida un poco más, por lo menos en la zona central de Chile, de la naciente República de Chile, el 5 de abril de 1818. ¿M? Prácticamente un mes y 20 días, un poquito más, de la declaración de independencia, porque si nosotros hubiésemos perdido esa batalla de Maipú, ese papel no hubiese tenido ninguna significación. ¿M? Sí, Entonces, el 18 de septiembre de 1810, reitero, hay que tomarlo como un hito, como un primer paso en un proceso que va a durar muchos años. ¿M? Y que la república propiamente tal recién comienza a consolidarse con la república en forma y la llegada de Diego Portales. ¿M? Y que posteriormente con la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana comienza a consolidarse un elemento fundamental que es el de nación chilena. Pero eso es un tema para eh, otra conversación. justamente. Y un tema interesante, ¿eh? Cómo Así se va es. conformando la nación chilena. Porque vuelvo a Entonces, reiterar, o sea, si uno analiza esto, al día 9 vamos a hacerlo muy didácticamente al día 9 o cuando declaró que éramos chilenos Higgins. Un día antes éramos españoles y al otro día éramos chilenos. pasamos a ser chilenos, Claro, propiamente tal. entonces, claro. ¿M? Pero, Pero pero este es un yo- hito, un hito es un importante hito.
¿Mm? Es un hito, eh, pero este hito comienza a dividir a este reino de Chile, ¿eh? Y lo comienza a dividir en republicanos y monárquicos. Y muchos de los republicanos son personajes que están, no sé, a lo mejor es muy fuerte, instigados por el mundo anglosajón, ¿Ya? llámese Norteamérica, llámese Inglaterra, que buscan debilitar a la monarquía española. No olvidemos la famosa doctrina Monroe, América para los americanos. Pero ya sabemos cuál es Claro, eh, el sentido que tiene América para los americanos. los americanos para Trump, en este caso. Exacto, Exacto. claro. ¿Eh? Pero, Porque pero, obviamente dividiendo al imperio español, tú lo debilitabas. Y debilitabas además a, al mundo hispánico, de manera tal de no poder oponerse en definitiva a este imperio anglosajón que comenzaba a consolidarse en Norteamérica. eso es otro tema también a futuro que esperamos tratar de desarrollar. Eh, ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia? Porque hay algunos autores también, entre ellos Jaime Seguirre, con el libro Hispanoamérica del Dolor, que, que no es muy favorable el juicio a la independencia de España. Como que nuestros países, en vez de progresar, y nuestro subdesarrollo, algunos, no todos, lo sitúan por esta separación y fragmentación entre nuestro Así, Estado. bueno, los anglosajones aplicaron el viejo adagio divide para reinar Exactamente. y Pero, dividieron al imperio español y con eso nos debilitaron a todos nosotros. claro, ¿No? bueno, hay tanto tema, No deja de tener razón Jaime Izaguirre en ese sentido. hay tanto tema, Jaime, Carlos, para dialogar y verlo en Sí. otras oportunidades. Bueno, porque la historia tiene muchos matices, muchos elementos Y, que y se hacen sujeto, necesarios revisar. tú tocaste el punto que iba, yo partí diciendo que a lo mejor iba a tocar algunos elementos que podrían considerarse revisionistas, ¿ah? Que no tiene nada de malo, si, no significa que yo tenga razón, pero por lo menos hacer pensar a las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar a futuro sobre una nueva perspectiva de estos procesos de independencia. Así es. Esa es la idea, dejarlos intrigados para seguir estudiando, para seguir interesados en la historia patria. Porque lo Claro, importante en definitiva, que en la medida que nosotros somos capaces de conocer nuestra historia patria, somos capaces también de defenderla. Porque uno de los elementos esenciales del concepto de nación, que es esa comunidad de destino en lo universal, es el hecho que tengamos nosotros una historia común. Y para poder tener una historia común, tenemos que conocerla. Ese es el objetivo, en definitiva, de estas pequeñas conversaciones que podemos tener sobre un hito específico de nuestra historia nacional. bien. Ahora, solamente para aclarar un término. A ver, es cierto que las ideas de la Revolución Francesa, como se ha enseñado, la de la independencia de Estados Unidos, en términos netamente de historia de la idea, no fueron tan extensas, ni fueron tan incorporadas en el proceso emancipatorio, al comienzo, porque después ya hay un poco más de ideas de la ilustración. Bueno, de hecho, Bueno, el liberalismo comienza a infiltrarse también de hecho, en la sociedad. claro, de hecho, existió una ilustración católica acá en el siglo XVIII, pero eso es posterior, ya cuando el proceso se inicia, el proceso de independencia. No es como la causa que lo va a Claro. provocar. Que Yo creo como que tú, no era un elemento fundamental dentro ah, de este proceso, como ni la tú muy bien lo, independencia norteamericana, ni las ideas de la nefasta Revolución Francesa. como tú muy bien lo mencionas, y yo sostengo también esa hipótesis tuya de que sí, que fue este hecho coyuntural que fue la prisión de Fernando VII. Sí, así es. Bien, pues, Ese, por eso te decía yo un poco jocosamente, a Napoleón lo tenemos que tener detrás de los dos grandes próceres, O'Higgins y Carrera.
Así es. Sí, Así, sin Napoleón no existe ni carrera, ni existe O'Higgins con la dimensión que tenemos, que tienen hoy día. así es. Bien, pues, muy agradecido, Carlos, como siempre, de participar en estos. Yo creo que son conversaciones, ¿eh? No, no, aquí no. Siempre estamos sujetos a ver los temas culturales. Como decía Marshall McLuhan, cuando le preguntaban si era un experto en algo, él decía, no, ¿sabe qué? Porque fue uno de los creadores del concepto de aldea global, Claro, McLuhan. Y él dijo, no, yo soy un explorador de la cultura. A mí siempre me ha gustado ese término. Uno es un explorador. Bien, Carlos, muchas ok. gracias. No, gracias a ti y un saludo muy afectuoso a todas las personas que van a tener la posibilidad de escuchar esta conversación que tuvimos con un barniz histórico. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Eh, Les deseo también a las personas que vayan a ver el video que tengan un buen día y que aprovechen y que siempre piensen la historia con dos o tres niveles de distintas profundidades o visiones. Muchas gracias por escucharnos y será hasta otra oportunidad. Saludos.